jóvenes y señoritas de terceros grados, me da mucho gusto llegar hasta ustedes a través de este medio. Gracias por escucharme. Pues yo soy el profesor Romantieser Alegría, que desde hoy me pongo a las órdenes de ustedes. Por si no me conocían, la intención de hacer este video, que además del reforzamiento, pues también es que nos identifiquemos, saquémosle ganancia a estar en casa, aprovechemos, disfrutemos de la compañía de nuestros seres queridos. Yo sé que con la comodidad y por qué no decir también las limitancias que podemos tener, pero con la comodidad del hogar podrás tú escuchar este video una y las veces que sea necesario para que asimiles con humildad lo que quiero compartir en la temática que hoy nos ocupa. Sean ustedes ahí en el hogar un perfume grato, donde reine la paz y la armonía. Este primer tema que la televisión programó bajo el título de Encomienda, Tributos y Real de Minas, pues es un tema bien importante y que no perdamos de vista que estas primeras 3 semanas pues ha sido llamado una etapa remedial. Es una etapa de diagnóstico, es una etapa que se está disponiendo para que los temas de segundo que no se lograron asimilar, comprender, pues se puedan reforzar. Y cuando digo que juzgo importante esta temática, esta primera temática, porque encomienda, tributos y minería tiene estrecha relación con los temas que vamos a analizar en tercer grado. En principio, quiero decirles que hablar de encomienda, tributos y minería hay una estrecha relación. Hay una estrecha relación porque hay una ambición del español, hay una explotación de parte del español hacia el indígena. Y las encomiendas traen como consecuencia la exigencia de tributos. Es importante comprender cómo la ambición del español es evidente. La historia de México menciona que desde que los españoles se asentaron en Cuba, el gobernador de ese tiempo, quien conquista Cuba, Diego de Velázquez, envía expediciones para explorar nuevas tierras y obviamente pues recibir informe de esas tierras. Así lo hizo Francisco Hernández de Córdoba, así lo hizo Juan de Grijalva, y el informe era de tierras con grandes riquezas. Seguramente que Diego de Velázquez, su ambición, su imaginación de las riquezas que podían tener esas tierras era grande. Pero vayamos al personaje que le tocó dirigir la conquista. Y estoy hablando de Hernán Cortés. Cuando él desembarcó en Veracruz, el emperador, el Tlatoani, que le tocó vivir la experiencia terrible de la conquista, estoy hablando de Moctezuma, le envía presentes en oro.
¿Acaso no es una evidencia de las riquezas que esas tierras tenían? Claro que sí. La ambición de Hernán Cortés pues crece. No puedo omitir, no puedo dejar de mencionar que la conquista es consecuencia de la equivocación de don Cristóbal Colón. De paso, debo decirles que aquellos españoles que vinieron a aventurarse y que no perdían nada al venir con don Cristóbal Colón, pues era de lo peor socialmente hablando de Europa, específicamente de España. Eran pordioseros, eran alcohólicos, eran drogadictos, pero no se imaginaban de las riquezas que obtendrían en estas tierras y que lo lograron. Pero lo paradójico, lo curioso, es que odiaban, renegaban estas tierras que les estaba dando posición social, económica alta. Obtenían riquezas de aquí. Ahora, esos españoles que llegan, en este caso con Hernán Cortés, y que es importante que veamos también el contexto, porque Hernán Cortés buscó relación con el rey de España y cortó toda relación con el gobernador de Cuba. Es por eso que fundó el ayuntamiento inmediatamente en la Villa Rica de la Veracruz. Pero el rey de España le otorga, esto es importante, a Hernán Cortés el título de gobernador de la Nueva España, en recompensa por la conquista que dirige. Él dirige ese sometimiento. Pero es que no es solo Hernán Cortés. Él ya está siendo recompensado con el nombramiento de gobernador de la Nueva España, de 1521 a 1524. Pero los soldados, ¿qué? Es obvio que los soldados que iban con él, pues también reclamaban con justa razón. Así que Hernán Cortés, la estrategia que implementa es otorgarles las encomiendas, que hay que subrayar que es la temática que se está abordando como reforzamiento. Las encomiendas que van a ser dadas a los españoles, en este caso los soldados que acompañaron a Hernán Cortés, pues tiene como propósito que el español llamado encomendero pues se beneficie, obtenga ganancias, y así fue. ¿En qué consistían las encomiendas? No era más que el reparto de tierras, incluyendo los indígenas. Esa relación de encomendero con indígena, la historia de México dice que fue un sistema de explotación. Ciertamente así fue. Al encomendero español se le dice: todo este espacio es tuyo, haz que los indígenas trabajen para ti, explótalos, pero tu deber es cuidar de ellos, entre comillas. Cuídalos, dale alimentación y también evangelízalos. Hay propósito implícito para la explotación, también a través de la evangelización. Ahora, el indígena está obligado a trabajar para el español. El indígena es tributario
para el español. Pero no es un sistema extraño para el indígena tributar. Desde el México prehispánico, el indígena ya sabía de tributos, de explotación. Dice la historia de México que a la llegada de los españoles, los que tenían el dominio en todo el Valle de México eran los mexicas o aztecas, también conocido con ese nombre. Esta civilización tenía 370 pueblos dominados. Y esos 370 pueblos estaban obligados a pagar tributos cada 20 días, porque se manejaba el sistema vigesimal. Así que entregaban tributos en especie, en mano de obra, en muchas ocasiones, con mantas, con huesos, con plumas de quetzal, en fin. Pero ahí están los tributos presentes. Llega el español, impone la encomienda, el indígena va a seguir pagando tributo. Cambió de explotador. Ahora es el español el que les exige tributos. Pero algo también que no debe pasarse por alto es que el líder indígena no se mueve de su posición. El líder indígena sigue siendo líder. Fue la estrategia que el español implementó. Quédate ahí donde estás. Pero ahora este líder es un instrumento también de explotación a favor del español. Y pues con frecuencia tenía que presentarse con el encomendero a rendir informes, a presentarles las problemáticas, los detalles de la explotación mediante las encomiendas. Ahí está ese sistema de explotación. Pero también no se olviden que dije que era deber del encomendero evangelizarlo. Llegaron órdenes religiosas, franciscanos, dominicos, agustinos, jesuitas, que más adelante lo veremos como temática propia de nuestro programa en este tercer grado. Y algunos hicieron una verdadera función de defender al indígena. Un fray Bartolomé de las Casas, un Vasco de Quiroga, fray Bernardino de Sahagún y otros. Pero evangelizarlos implícitamente pues tenía el propósito de explotarlo mucho mejor, porque al indígena, mediante la evangelización, pues se hizo sumiso, se hacía obediente. El indígena, a decir verdad, no fue fácil hacerlo obediente. Más adelante también hablaremos de la conquista espiritual y conquista militar. Una cosa fue sometimiento, otra cosa es hacer que voluntariamente trabaje. Llegó al grado tal el indígena que pues prefería morir a obedecer. Pero el español buscó estrategias para pues lograr sus propósitos de acumular, de amasar bienes. En un principio, el indígena entrega sus tributos en oro.
seguramente abundaba. Pero después se escasea y tiene que entregar tributos con productos, maíz, lo que tuviese. Pero recordemos que el español no se ensucia. El español no se mancha. El encomendero solamente recibe y recibe los productos de la explotación. No puedo dejar de mencionar, y es claro en la historia de México, que el español no vino a buscar y llevar calabaza, a llevar maíz, no vino a llevar tomate o aguacate. No, yo dije que vinieron ávidos de riqueza, con ambición, y les interesaba el oro y la plata. Es por eso que la minería va a ser la principal actividad económica. Tuvo sus altibajos, momentos de bonanza, de prosperidad y momentos también de estancamiento. En tiempos diferentes, con dinastías diferentes, que también lo veremos. Aquí lo que tenemos nosotros que entender es que es claro la ambición del español. Y subrayo, el indígena es el que estaba en esa condición de tributario, no así el mestizo, no así el criollo. Entonces, cuando la historia de México nos dice que el indígena era la clase social, ese sector obligado a tributar, con justa razón encontramos cómo el indígena buscaba hacer familia para convertirse en mestizo, hacer familia con el español, porque el mestizaje es eso. Bueno, sin duda que sentía la necesidad de liberarse de esa opresión. La minería, jóvenes y señoritas, fue cobrando importancia. No se olviden que eran grandes remesas de oro y plata que se llevaban a través de este sistema de dominio, de explotación en la época colonial. Aparte de Perú, aparte de Nueva Granada y Río de la Plata, que eran virreinatos que se crearon después. Pero de la Nueva España se llevaba mucho oro y plata. Yo me atrevo a decir que era el virreinato que más le proveía de oro y plata a España. Y España pues tenía una buena posición económica, un buen estatus en Europa por las riquezas que obtenía de sus colonias. En torno a las minas se fueron formando pueblos o distritos. Ahí en torno a las minas se concentraban agricultores, ganaderos, comerciantes, y ciertamente la minería influyó a todos estos sectores. ¿Por qué no decir también en la propagación de la religión? Se concentraban ahí porque era un lugar idóneo, propicio para la compra y venta de productos. Había pues recursos. ¿Me explico? Entonces, esa posición de esos lugares pues dio lugar a que sean ciudades prósperas. Eran ciudades que se formaban con atractivos
edificios, construcciones muy hermosas, propias de la época colonial, pero no en todos los lugares. Aquí subrayo que la minería propició eso y se refleja en muchos aspectos. Por ejemplo, en Zacatecas, ver construcciones religiosas, pues no te extrañes, porque en Zacatecas vamos a encontrar gran desarrollo minero y se refleja en las construcciones con exagerada ornamento, adorno. Yo diría que ese exagerado ornamento que lo observamos en las construcciones, pues son propios del estilo barroco. Amigos, cuando la temática nos habla de Real de Minas, pues debes de saber que los impuestos que pagaban ahí, todos esos impuestos se iban a la corona española. Por eso Real de Minas, porque todo iba en beneficio de la corona española. Jóvenes amigos, espero haber contribuido un poco con esta temática que nos ocupó, que es encomienda, que es tributo y Real de Mina. Solo debemos asimilar que la historia no solo es narrativa. La historia no puede verse como un contenido muerto. No. La historia es la maestra de la vida, porque a través de ella podemos conocer los errores de nuestros antecesores y no cometer los mismos. La historia tiene el propósito de comprender el presente. No podemos discriminar, etiquetar como contenido muerto. No. Nada del presente podemos entender sin conocer la historia. Es por eso que yo te invito a que los temas que analicemos y las actividades que yo les envíe irán en ese sentido. ¿Es importante el contenido? Sí, sí es importante. Pero más importante es que comprendamos cuál es el impacto que tuvo en ese tiempo y cuál es el impacto o la trascendencia que tiene en el México que estamos viviendo. Si México hoy está etiquetado como país pobre, yo creo que tiene mucho que ver la situación que vivimos los 300 años sometido por los españoles. Pero sería muy pobre, muy limitado decir y justificar que por ello hoy estamos así. No, solo por eso no. ¿Cuál es la actitud que estamos asumiendo los que nos toca vivir en este siglo XXI para hacer de México un México próspero, un México mejor? Yo creo que la educación juega un papel importante para hacer de México un México diferente. Y en ese sentido, tú y yo tenemos ese compromiso de contribuir en favor de nuestro país. No podemos justificar diciendo son los gobiernos los culpables de la pobreza que México vive. No, yo creo que es importante ver qué estoy haciendo, qué estamos haciendo, qué estamos dispuestos por hacer. Amigos, fue un placer para mí poder llegar hasta sus hogares. Muchas gracias por permitirme y escucharme. Recuerden que en medio de la tormenta, la paz debe prevalecer.
que el amor esté por encima de todo. Muchas gracias. Dios los bendiga.